Bien, vamos a hablar de un tema de actualidad que reviste una importancia vital. Digo vital porque de la comprensión cabal de esto puede depender la vida de muchos de ustedes. Este tema cobra un interés inusitado por el aparecimiento de la nueva cepa de coronavirus que ha provocado la pandemia de la neumonía llamada COVID-19, que está atormentando a todo el mundo desde finales del año 2019. Mascarillas, tipo de las mismas, su uso y principalmente su mal uso en infecciones respiratorias. Como un subtítulo coloco una pregunta: ¿podemos evitar el contagio? En un principio estaba dirigida esta conferencia al personal sanitario que está todo el día en contacto con los enfermos de esta neumonía. Pero al ver en mis pacientes la inconmensurable cantidad de errores e incorrecciones que cometen en el mal uso de las mascarillas, cambié el formato para enfocarla al público en general, que es al que más le hace falta tener todos estos conocimientos. Siendo remarcable que muchos médicos desconocen muchos aspectos que se tratarán en los próximos minutos. Esta charla se había emitido en forma de webinar por internet hace pocos meses atrás. En esta ocasión hago una actualización de conocimientos utilizando 3 herramientas. La primera es la información actualizada acerca de los diferentes tipos de mascarillas que ustedes pueden obtener en internet. La segunda es la información a la fecha publicada por la OMS y los CDC. Es necesario notar que como los datos relacionados con esta pandemia son cambiantes, es posible que con el paso de las semanas varíen algunos conceptos y conocimientos relacionados con esta neumonía. A su debido tiempo haremos una actualización de este video en el caso que sea necesario. La tercera herramienta, y la más importante, es algo que falta en la mayoría de las personas que dirigen los gobiernos y entre la propia población en general, que se llama sentido común. Antes de iniciar la exposición, apuntemos esta noticia publicada por la Organización Mundial de la Salud en el mes de junio del 2020, basada en los estudios de los CDC. No se han encontrado pruebas de contagio de COVID-19 por contacto con objetos. Una contradicción más dentro de la extensa lista de incongruencias de la OMS. Esto quiere decir que nos estuvieron lavando las manos 200 veces al día y desinfectando como psicóticos toda la superficie sin una comprobación contundente que esto sea así. Dicen que pese a que no hay pruebas, se sigue recomendando desinfectar todo y lavarse las manos con frecuencia para tranquilidad de la población. O sea, hagamos algo que no es tan necesario con el fin de precautelar la estabilidad emocional de la gente. Esta es una de las tantas cosas que ha hecho que la credibilidad en la OMS decaiga. En todo caso, en mi opinión personal, considero que sí existe una posibilidad reducida de contagiarse por contacto con superficies contaminadas, pero en todo caso su importancia es mucho menor de lo que se creía. Estas ambigüedades y contradicciones frecuentes han acarreado una confusión entre la población general y una ausencia de consensos, cuya descripción no es motivo de esta charla, pero sí debo mencionar que se nos ha repetido muchas veces que este virus es nuevo. Y realmente es una cepa nueva, de acuerdo, pero los coronavirus han sido toda la vida causantes de un porcentaje significativo de los procesos gripales que nos han aquejado. Y se conoce muy bien la epidemiología y mecanismos de contagio de estas cepas benignas, y muchos aspectos más que podrían extrapolarse al nuevo coronavirus. La OMS ha hecho un énfasis, ahora se sabe exagerado, con respecto a algunos aspectos como las superficies y lavado de manos, y ha existido una ausencia de énfasis en aspectos realmente cruciales, de los cuales puede depender millones de vidas, como es el uso de mascarillas, que es lo que quiero abordar con esta charla. Al perder importancia el contagio por superficies, ¿cuál queda como vía principal de contagio? Pues la que siempre ha sido la principal, el contacto de persona a persona, sumado al hecho no reconocido por la OMS, pese al clamor de cientos de científicos, que existe una transmisión aérea del virus, especialmente aplicable a zonas cerradas sin una ventilación adecuada.
Ya se ha constatado que el virus puede permanecer durante 3 horas flotando en el aire y hay evidencias de contagios a muchos metros del infectado en sitios cerrados. Repito, todo virus respiratorio ingresa solo por nariz, boca y ojos en ese orden de importancia. El virus no ingresa ni por el pelo, ni las orejas, ni por el cuello, tórax o piernas. Por lo tanto, el factor principal a tomar en cuenta para evitar contagiarse de un virus respiratorio es impedir que el mismo ingrese por cualquiera de estas 3 vías. Esto aplica no solo para los coronavirus, sino para todos los virus respiratorios. En esta lista pueden ver cuáles son los más frecuentes. La mayor parte de los procesos gripales que tiene todo el mundo son provocados por rinovirus y coronavirus principalmente. La importancia de este tema aumenta al saber la alta o altísima contagiosidad que caracteriza a la mayoría de los virus respiratorios. En un principio se dijo que el contagio se daba cuando un infectado tosía o estornudaba, y actualmente se acepta algo que siempre se ha sabido en el ámbito epidemiológico y microbiológico, que es que también hablando e incluso solo respirando, el infectado expulsa partículas virales que, con un tiempo de exposición suficiente, pueden desencadenar un contagio. Podemos evitar contagiar a otras personas colocando un dispositivo delante de la nariz y boca que contenga absolutamente todas las partículas que el infectado expulsa, tosiendo, hablando o respirando. Podemos evitar infectarnos, así el resto estén infectados y estén cerca de nosotros, incluso sin mascarilla, protegiendo en forma absoluta. Ojo que resalto en rojo la palabra absoluta, nuestra boca, nariz y ojos, de tal manera que el virus no entre en ninguno de estos sitios. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues es muy simple, usando mascarillas herméticas a la cara y además con protectores oculares lo más herméticos posible. Pues bien, con el uso de estas cosas, ¿podríamos evitar el contagio? En teoría sí, pero en la práctica no. Aquí viene la pregunta de oro, ¿por qué? La respuesta puede ser multifactorial. Anotaremos algunas. La confusión que provoca la información ambigua y contradictoria que nos ofrece la OMS, la falta de urbanidad de muchas personas en todas las sociedades, incluyendo gente aparentemente culta, como políticos y autoridades que más se preocupan en llenarse los bolsillos que en prepararse en el tema. La ignorancia marcada de la población en temas científicos y médicos, que se dejan guiar solo por lo que escuchan por medios de prensa, y el mal uso, o mejor dicho, el pésimo uso de las mascarillas, que es el tema que desarrollaremos posteriormente. La gran mayoría de la gente cree que las mascarillas cumplen dos funciones simultáneas o al mismo tiempo. La primera, evitar contagiar a otros en el caso que uno esté infectado. Y la segunda, proteger al que la usa del contagio. Lamentablemente, esto es falso. La mayoría de las mascarillas cumplen solamente una de estas dos funciones. Muy pocas cumplen las dos al mismo tiempo, y en la mayoría de las veces, por errores de la misma gente, no cumplen ninguna de las dos funciones. De todas las que vamos a analizar, la mayoría evitan contagiar a otros, pero pocas previenen que nos contagiemos. Los principales tipos de mascarillas, como ven en esta lista, son las quirúrgicas. Dentro de la clasificación europea tenemos las Filtering Face Piece, o FFP1, FFP2 y FFP3. Dentro de la clasificación estadounidense tenemos las N95, N99 y N100. Las higiénicas o caseras, que constituyen la gran mayoría de las que se ven en la calle, y las máscaras antigas, que merecen un capítulo aparte. Con respecto a las mascarillas quirúrgicas, son las más famosas, usadas por cirujanos en hospitales, siendo todas ellas desechables. Estas contienen las partículas que el usuario produce
protegiendo al resto de recibir los microbios que expulsa, pero no están diseñadas para protegerse de un contagio. Si bien su poder de filtración, según algunas fuentes, puede llegar a un 80% de partículas, el no ser herméticas bajo ningún sentido hace que no sean un instrumento de protección. Las FFP1 dentro de la clasificación europea cumplen una función similar a las quirúrgicas, es decir, evitar diseminar microbios, pero la protección que nos otorgan no es suficiente para evitar un contagio. Filtran el 78% de las partículas aéreas, por lo que la filtración es limitada, y pese a su uso podemos contagiarnos de un virus respiratorio. Se debe anotar aquí que el porcentaje mínimo de filtración que se acepta para que una mascarilla proteja de una infección es del 90%. Estas mascarillas, aun siendo parcialmente herméticas, no nos protegen por su disminuida filtración. Son suficientes en ambientes con mucho polvo, en zonas industriales básicamente. Las FFP2 de esta clasificación europea. Aquí vemos una sin filtro a la izquierda y otra con filtro de exhalación a la derecha. Estas FFP2 filtran el 92% de las partículas del aire, formando en su mayoría un sello sobre la cara, en el caso que estén bien colocadas, por supuesto. Estas son una de las pocas que cumplen con las dos funciones. Protegen y limitan la propagación del contagio al mismo tiempo. Las que poseen esa válvula de exhalación solo protegen contra infecciones, pero no limitan su propagación. Estas FFP2 europeas son lo más análogo a los modelos N95 de los Estados Unidos. Aquí vemos una FFP3. Las de esta denominación son las más poderosas para retener partículas, dando una protección contra infecciones mayor que las otras anotadas. Filtran el 98% de las partículas del aire, incluyendo las partículas de asbesto y otros polvos que potencialmente pueden producir daño en el sistema respiratorio. Se ideó para su uso en industrias en donde se necesita una protección extrema para el trabajador. Aunque las FFP3 son de uso industrial, han sido usadas por personal médico para protegerse en procedimientos generadores de aerosoles, como una intubación endotraqueal, broncoscopía, tomas de muestras de garganta que pueden desencadenar vómito, ventilación manual previa a la intubación, traqueostomía, entre otras cosas. Pero todas estas tienen válvula de expiración. Es decir, son excelentes en el sentido de proteger, pero si el que las usa está infectado de un virus, puede contagiarlo a los demás, incluidos pacientes. Repito, evitan contagiarse, pero pueden diseminar virus por la válvula. Ahora estamos viendo las ya mundialmente famosas mascarillas N95 dentro de la clasificación de los Estados Unidos. Ustedes pueden ver que la del centro tiene una válvula de expiración y las de los costados no tienen válvula, pues las que poseen válvula también fueron ideadas para trabajos de orden industrial, en los que se requiere proteger al trabajador de polvos tóxicos o que causan daño. Las N95 cumplen con el estándar N95 del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en los Estados Unidos, o NIOSH en siglas en inglés. El poder de filtración de estas está en el 95% y las no valvuladas son las más recomendadas para el personal médico por su alto poder de filtración. La capacidad potencial de crear un hermetismo sobre la cara y evitar diseminar el virus o gérmenes existentes en el usuario. Al igual que las FFP2, cumplen con las dos funciones capitales de una mascarilla: protegen a uno mismo y a los demás. La N significa que no filtran nieblas con aceites y el 95 que filtra el 95% de las partículas aéreas. Proporciona protección contra partículas, mas no contra gases o vapores. Según el NIOSH, que abrevia la National Institute for Occupational Safety and Health, ustedes encontrarán en sus clasificaciones las letras N, que significa que no filtra aceite, R, que filtra un poco los aceites, y P, que son muy resistentes a los aceites. En el caso que nos compete, esto no nos interesa mucho,
ya que lo que queremos es que filtren partículas. Como ya se explicó, las N95 son el equivalente a las FFP2 en cuanto a su capacidad de filtración. Las N99 y N100 a las FFP3 y P3 de la clasificación europea, todas ellas con gran capacidad de filtración. Las N99 filtran el 99% de partículas y las N100 el 99.97% de partículas, pero todas las N99 y N100 tienen válvula de expiración en la totalidad de casos, ya que son de uso, como ya se anotó, principalmente industrial. Debemos recalcar que protegen a un nivel muy alto, pero al tener válvula diseminan todo lo que hablamos o tosemos, propagando infecciones. ¿Qué son estas desconocidas por el público en general válvulas de expiración que vemos de forma creciente en muchas mascarillas de tantas personas? Pues son dispositivos que disminuyen la humedad del interior, facilitan la expiración y previenen el acúmulo de CO2. Útiles en industrias con alta concentración de polvos y en las que el trabajador debe permanecer muchas horas seguidas en ese ambiente y no conviene que se sofoque. Todas las que tienen esta válvula no son dispositivos para uso médico. Si el usuario está infectado, diseminaría la infección como si estuviera sin mascarilla. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si es así, no se ha dado a conocer este hecho al público en general? Pues por la sencilla razón que muchos de los personeros de los gobiernos e instituciones reguladoras en salud desconocen estos detalles. Y este desconocimiento provoca esta lamentable omisión de información, que es causante de que las infecciones se diseminen. Desconocimiento en autoridades, personas, pacientes e incluso muchos médicos. Lamentable, pero cierto. Ahora bien, si hay una manera de usar estas mascarillas de alto nivel de protección para uno sin poner en riesgo al resto de la gente, en el caso siempre probable que estemos infectados y no lo sepamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cubrir una mascarilla valvulada como la que vemos en la foto de la izquierda con otra tipo quirúrgica o casera de material antifluido por encima de la valvulada para que recepte todas las gotículas que se expulsa al hablar o toser y de esta manera transformamos a la mascarilla, aparte ya de alta protección, también en segura para los que están al frente. Esta definitivamente sería una actitud decente, ética y que implicaría una gran lealtad para con los demás. Actualmente ya se fabrican mascarillas FFP3, N95, N99 y N100 con válvula cubierta, como la que vemos en esta foto. Esta información la obtuve por internet, pero en la práctica no he visto ninguna de este tipo en vivo y en directo. Así que lo mejor es tener quirúrgicas o antifluido para cubrirlas. Las denominadas caseras o higiénicas constituyen la mayor parte de las mascarillas que usa la gente en la mayoría de los países del mundo. En esta fotografía pueden ver muchos tipos, unas similares a las quirúrgicas, otras adaptadas de bufandas, otras hechas con camisetas, otras con telas cualquiera, otras que son imitaciones de las N95, otras de mejor tecnología y con material antifluido, otras con logotipos, bordados, estampados y sublimaciones con diferentes motivos y figuras. La protección que brindan estas varía severamente dependiendo de su tipo y calidad. La filtración puede variar entre apenas un 10% en las hechas con camisetas de algodón, es decir, estas serían prácticamente inútiles, hasta un apreciable 80% en las antifluido o incluso más filtración en las imitaciones de N95. La mayoría de todas ellas servirán para evitar la propagación de una infección, pero ninguna serviría para evitar infectarse. Dentro de este grupo de higiénicas o caseras se debería incluir, en mi opinión, todas las imitaciones de N95, ya que no son N95 propiamente dicho, que en su denominación ponen o dicen tipo N95, tipo, e incluso las de nomenclatura china conocidas como KN95, que muy difícilmente hacen un sello en la cara y tienen
variadas acusaciones por Internet que no cumplen con el nivel de filtración adecuado. Muchas de ellas son de gran dimensión, algunas muy elegantes y vistosas, como las que vemos en las fotografías de esta diapositiva, y muchas de ellas de gran calidad en los materiales usados en su confección. El problema es que casi ninguna de ellas es hermética en la cara, o lo que es lo mismo, casi ninguna forma un sello adherente, y por lo tanto no nos protegen contra una infección. Algunas de estas imitaciones de N95 están hechas de 5 capas en vez de 3 como las de N95, y realmente se nota que filtrarían casi todas las partículas. Utilizo el condicional, ya que en la práctica esto no sucede, dado que, como mencioné, no forman un sello adecuado en la cara. Algunas son de tanto poder de filtración que casi no dejan pasar ni el aire. En las 3 fotografías de la derecha pueden ver una máscara industrial antipartículas de la serie 3000, que tiene un compartimento con un filtro de altísima calidad multicapa para partículas. A este compartimento le puedes quitar el filtro original, recortar con tijeras dándole la forma del original a estas super imitaciones de N95 y colocarlas en el compartimento, cerrarlo y respirar con ellas. Haciendo esto te darás cuenta que respirar con estos filtros recortados de imitaciones se vuelve casi imposible, ya que son tan gruesos que casi hasta el aire no pasa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que las usa tanta gente? Pues la respuesta es sencilla, realmente no filtran el aire. Al no ser herméticas para nada, el aire pasa por los espacios junto a la nariz y otras zonas en las que no hay adherencia adecuada, aspirando aire del exterior. Al igual que una quirúrgica, evitan propagar una infección, sí, pero no te protegen de la misma. Con las antifluidos sucede algo parecido. Si sellamos con esparadrapo todas las zonas de fuga, nos daremos cuenta que ya no podemos respirar y sentiremos una angustia de ahogo. Son de alta calidad en sus materiales, pero no prácticas para impedir que nos contagiemos, dando eso sí una adecuada protección al que está al frente para no infectarlo diseminando gérmenes. La que ven en la foto de la derecha sí permite un paso más fácil de aire, pero supongo que su poder de filtración es limitado. ¿Cuáles son las razones en el fracaso en el uso de las mascarillas? Aunque ya hemos mencionado muchas de ellas, usemos o vamos a usar nuevamente esa gran herramienta que se llama sentido común. Como ya mencionamos, la mayoría de ellas sí evitan la propagación del virus conteniendo lo que hablamos, tosemos o expulsamos por la nariz. Pero ¿cuál es el requisito que debe cumplir una mascarilla para evitar que uno se contagie? Aparte de un adecuado poder de filtración, la respuesta es un hermetismo casi absoluto o sello contra la cara. En principio, las mascarillas que permiten esto son las originales FFP2, FFP3, N95, N99, N100 y las máscaras antigas o antipartículas de uso industrial fabricadas con silicón, caucho y plástico. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Este sello impecable sobre la cara se cumple siempre? Exceptuando al personal médico que tiene la obligación de colocarse en forma adecuada una máscara, la respuesta es casi nunca. Volvamos a insistir en esto. La nariz cumple la función de una aspiradora. La inspiración se basa en la creación de una presión negativa generada por la contracción del músculo diafragma, que hace que la nariz aspire aire que está incluso lejos de la cara y en grandes cantidades dependiendo de la capacidad pulmonar. Si la mascarilla no es hermética, siempre el aire inspirado será en su mayoría el que pasa por los lados de la nariz y otros sitios donde falla el sello facial, donde no hay hermetismo. Esta es la razón por la que incluso llevando mascarillas, mucha gente puede contagiarse, ya que nuestro sistema respiratorio aspira con potencia por los resquicios donde no se forma sello, aspirando no solo el aire, sino todas las partículas contenidas en él. En cambio, en una mascarilla hermética, todo el aire inspirado pasa por el material de la mascarilla, filtrando las partículas a su paso. Refiriéndonos a las N95 o similares, ¿cómo saber que una mascarilla es hermética? El hecho principal que nos dice que hemos conseguido un sello adecuado es cuando sentimos el colapso de la mascarilla al momento de inspirar
y una expansión al momento de expirar, con una ligera dificultad al respirar que en los primeros momentos es molesta hasta acostumbrarse, y no se sienten fluidos de aire por zonas laterales a la nariz y por otras partes. Se puede comprobar su hermetismo colocándose una gafa de protección y verificando que ésta no se empañe. En el caso de las mascarillas quirúrgicas y las caseras o higiénicas, este hermetismo es imposible conseguir. Con las N95 o similares se lo consigue de una forma intermitente y el fallo en el sello está sujeto a muchos factores. Entre los factores que impiden que el sello de las mascarillas contra la cara se cumpla y se pueda producir un contagio están que las caras de los seres humanos varían severamente de forma y tamaño, con pómulos prominentes en algunas ocasiones, narices ñatas o aguileñas, mentón pequeño. Las caras gordas favorecen el sello y las caras flacas lo desfavorecen. Las mascarillas que tienen tiras hacia la oreja muy difícilmente consiguen sellar. En otras ocasiones el sello se interrumpe al momento de hablar. Otros casos que los materiales de la mascarilla son deficientes o de dimensiones no adecuadas, pero el factor que de largo es el más frecuente que provoca la ruptura del sello en estas mascarillas de uso profesional es la manía que tiene la vasta mayoría de la gente de tocarse compulsivamente la mascarilla a cada rato, a cada momento, para acomodársela, bajarla o subirla, o separarla de la cara para hablar o respirar. Y muchos lo hacen con tal frecuencia que un tic nervioso se queda corto. Cada vez que la mascarilla es acomodada o movilizada, es una posibilidad que el aire lleno de virus ingrese al interior y te produzca una infección. Como mencionamos, las tiras deben ir a la nuca y a la coronilla para producir una adecuada adherencia y presión. Las mascarillas que llevan tiras a la oreja muy difícilmente hacen sello. Las KN95 chinas se caracterizan por estas tiras a la oreja, resultando por este hecho y por la falta de adherencia en una escasa protección. ¿De qué nos sirve que los materiales sean de una N95? Si rompemos el sello con frecuencia o por características de la mascarilla este sello no se produce nunca. En estos gráficos y fotografías se ve un compendio de errores y barbaridades que comete una mayoría de la gente que llevan a que la mascarilla no sea ninguna protección para infectarse ni para infectar a los demás. Yendo de izquierda a la derecha, aunque no vamos a analizar todas, y de arriba para abajo. La mascarilla debajo de la boca, otro manoseándose la misma, otra mascarilla completamente bajo la cara, otra bajo la nariz. Recuerden que solo respirando también los infectados expulsan virus. Otra debajo de la nariz, manoseo de la mascarilla, mascarilla en el cuello. Otro que se mete el dedo dentro de la mascarilla y el último usan una mascarilla valvulada con riesgo de infectar a otros. La OMS recomienda que el público en general use cualquier mascarilla que cuando esté en sitios públicos. Es decir, que pueden utilizar las de tela, las de bufanda, las de camiseta, las artesanales, las que dicen tipo N95, otras usarán las N95 de a de veras, otros se pondrán las antifluido, las quirúrgicas o realmente cualquiera. Ahora bien, usando cualquier mascarilla de una forma nada uniforme, lo que se puede conseguir es evitar la diseminación del virus hacia otras personas, pero la mayoría de ellas no nos protegerán de una infección. Para eso está el distanciamiento de 2 metros y más. Pero si la transmisión aérea del virus que flota se confirmaría, como es muy probable, entonces lo correcto sería que todo el mundo use mascarillas herméticas, ya que el distanciamiento no nos garantizaría protegernos, especialmente en zonas cerradas, con poca ventilación o sin ventilación. Ahora bien, el personal sanitario sí tiene que obligatoriamente protegerse del contagio. Es trágico, realmente trágico escuchar la muerte de tantos médicos, colegas, enfermeras, auxiliares durante todos estos meses. Pero no solo el personal sanitario es el único interesado en no contagiarse. Otros grupos en los que la infección puede terminar en muerte, como ya se conoce, son los adultos mayores, los fumadores, los afectos de patología pulmonar. Ninguna mujer embarazada quiere contagiarse tampoco. Gente joven con patologías crónicas.
gente con enfermedades que provoquen inmunodepresión, y cualquier persona, así sea joven, sana y rozagante, está en el derecho de cuidarse y no querer contagiarse, si ese es su deseo. ¿La OMS nos brinda una ayuda confiable? Pues en mi opinión, no. Nunca ha sido confiable. Hasta ahora recomienda el uso de mascarillas solo en casos de personas sintomáticas que estén tosiendo o estornudando, demostrando una terquedad que es criticada por toda la comunidad científica mundial, agravando la situación por el hecho que estamos lidiando con una infección respiratoria, en la que los presintomáticos y los convalecientes expulsan virus y lo siguen haciendo por muchos días. Muchas personas asintomáticas también expulsan virus sin saberlo. Cuando ustedes caminan por las calles, ¿pueden darse cuenta quién está expulsando virus y quién no? Obviamente la respuesta es no. No es posible darse cuenta. Por lo tanto, lo correcto es que se recomendara que la absoluta totalidad de la gente que se encuentra en sitios públicos use la mascarilla de la mayor protección posible en sus caras. Hasta el momento, y sin tocar el tema de las máscaras antigas, revisemos este resumen muy útil y gráfico de las mascarillas analizadas. La FFP1 evita la propagación de microbios, pero no te protege de una infección. Las FFP2 y las N95 sin válvula cumplen con las dos funciones, o sea, evitan contagiarse y contagiar a los demás. Las FFP2, FFP3, N95, N99 y N100, todas ellas con válvula, son de alta protección para el que las usa, pero pueden diseminar una infección. Las mascarillas quirúrgicas evitan diseminar la infección, pero no te protegen de contraer un virus. Dentro de las higiénicas, caseras o desechables o no, el nivel de protección es muy variado, fluctuando desde casi nada hasta mejores que una quirúrgica, pero con deficiencias severas en el hermetismo. En todo caso, la mayoría de ellas evitan la propagación. Las industriales o antigas ofrecen la mayor protección para el que las usa, pero por tener todas ellas válvula de exhalación facilitan el contagio. Hay que acotar que las FFP3, N99 y N100 actualmente ya se fabrican con válvula cubierta, aunque no sean comunes. Agrandando el esquema anterior, vemos como este grupo con válvulas cubiertas ya caen en la misma categoría de las FFP2 sin válvula, es decir, protegen a uno y protegen a los demás. Bien, ahora analicemos el grupo de las máscaras antigas. En esta diapositiva pueden observar los tipos más comunes de estos protectores respiratorios, los que se ven más frecuentemente, ya sea de doble vía de cartucho o monovía como el inferior central. Este tipo de protectores fueron desarrollados a finales del siglo XIX para proteger a los soldados que participaban en batallas con gases venenosos en ataques químicos. Estas máscaras antigas actualmente utilizadas en el área industrial se especializan para protección contra gases venenosos o tóxicos, como la que vemos en la fotografía de la izquierda, o dan una protección muy alta contra partículas flotantes, como la de la fotografía de la derecha. Esta, en cambio, protege contra las dos cosas al mismo tiempo. El cartucho que ustedes ven ahí filtra gases tóxicos y tienen un prefiltro que detiene la gran mayoría de partículas, sostenido sobre el cartucho por un adaptador plástico. Como ven, el nivel de protección de este tipo de mascarillas ya es palabra mayor. Entre las ventajas de las máscaras industriales están que son las que mejor hacen sellamiento contra la cara, con hermetismo prácticamente óptimo por el caucho y el silicón con el que están fabricadas. Las tiras elásticas que poseen pueden modular la adherencia. Existe un mejor confort al respirar. El hermetismo se mantiene mucho mejor que con cualquier otra. La protección contra partículas supera el 99.97%. Son lavables y de larga duración. Tienen filtros cambiables. Y si no hallas los filtros, te permiten improvisar otros, como veremos a continuación. El filtro de este respirador de la serie 3000 es el que ven hacia la derecha, ese blanco que tiene esas letras.
En el caso que tengan que sustituirlo y no encuentren en el mercado, pueden improvisar filtros, recortando de mascarillas N95, N99 o quirúrgicas y colocándolos en el receptáculo para filtro o haciendo combinaciones en las que el ingenio tiene luz verde. Igualmente, en estas máscaras de la serie 6000, una vez deteriorado el prefiltro para partículas, ustedes pueden colocar como prefiltro un fragmento de una N95 o las de tipo N95 recortado con tijera, del mismo tamaño y forma, y adicionando una capa de una quirúrgica en el caso que deseen para incrementar aún más el poder de protección. Estas máscaras antigas industriales tienen asimismo desventajas. Las principales serían: el peso es evidentemente superior al resto de las mascarillas, lo que sumado a su voluminosidad provocan una relativa incomodidad en el usuario. Al mover la cabeza bruscamente pueden desestabilizarse si están mal ajustadas. Pueden producir lesiones en la nariz y puente nasal. Es más, con el tiempo estas lesiones son inevitables. La voz se apaga notoriamente y se vuelve difícil comunicarse con los demás. Las tiras elásticas de sostén tienden a deteriorarse rápidamente. Son de precio elevado y es muy difícil encontrar repuestos de cartuchos y filtros, alcanzando algunas de ellas precios que llegan a los $1000 por unidad, lo que las vuelve prohibitivas para un significativo porcentaje de la población. Y la que de largo es la principal desventaja de estas máscaras es que absolutamente todas poseen válvula de exhalación. Es decir, si bien protegen en un altísimo grado al que las usa, si esta persona estuviese infectada, diseminaría el virus por todo sitio que transite. Pero esta última desventaja, usando el ingenio y el sentido común, tiene una solución muy fácil. Como ven en esta fotografía, a estas máscaras podemos colocar por fuera una mascarilla antifluido que cubra la zona de la válvula, como ven en la fotografía de arriba a la derecha, o adaptar un fragmento recortado de una quirúrgica sobre la válvula sostenida en posición por una banda elástica común. Esta cobertura de la válvula las vuelve ya seguras para otras personas en el caso que el usuario esté infectado. Y así de esta manera se transformarían en las máscaras más seguras para evitar contagiarse y evitar diseminar el contagio. Ahora, si queremos aún más protección, existen las máscaras de cara completa, con sistema de filtración y algunas de ellas con suministro de aire u oxígeno. Estas se usan en atmósferas con gases venenosos sumamente tóxicos. Estas son las que cuestan alrededor de $1000. Y si queremos llegar a un nivel de protección de locura, que te garanticen evitar un contagio, existen los protectores de bioseguridad nivel 4, que se usan para científicos que trabajan con gérmenes de alta peligrosidad, como los de la viruela, anthrax, ébola, u otros en laboratorios especializados, como por ejemplo el de Wuhan en China. Hagamos un pequeño ejercicio mental. Supongamos que tenemos una pequeña comunidad de 100 personas, en la cual una se contagia de un germen respiratorio muy patógeno. Antes que toda la comunidad se dé cuenta, ya ha contagiado a 9 personas más y en ese momento se hospitaliza al enfermo y se ordena el uso masivo de mascarillas herméticas y gafas de protección para evitar propagar el virus y protegerse de la infección. En cuestión de pocos días, los otros 9 contagiados ya manifiestan síntomas y también son hospitalizados. En este momento hay 10 enfermos y 90 personas sanas. Pues bien, supongamos que en esta sociedad utópica todo el mundo respeta el uso de sus protectores herméticos cuando están en sitios fuera de sus hogares y nadie comete ningún error en su uso. Los médicos que atienden a los 10 enfermos no se contagian ya que están bien protegidos y los otros 90 nunca fueron contagiados. Al cabo de un mes, los 10 enfermos ya están curados, si logran salvarse de la muerte, y ya no diseminan el virus. El virus no tiene a dónde pasar una vez que el último enfermo se curó, y ese virus desaparece para siempre de esa comunidad.
comunidad, logrando un control óptimo con la menor cantidad posible de bajas dentro de la sociedad y sin necesidad de cuarentenas ni paralizar ninguna actividad económica. Esta situación hipotética es plenamente factible en la teoría, pero en la práctica se vuelve imposible, ya que una sola persona que no respete las normas o no use bien los sistemas de protección puede seguir diseminando el virus. En todo caso, vemos que la importancia del uso de las mascarillas en una epidemia respiratoria es capital. Ahora pasemos a la protección ocular, que este es mi campo de especialidad. En el caso de los ojos, estos órganos obviamente no actúan como una aspiradora, como sí lo hace la nariz. Y eso hace que para que el virus infecte por esta vía, haga falta que contacte con el ojo en una cantidad apreciable para que haga inóculo, como sería el caso que un enfermo nos tosa directamente en la cara. La infección sería más pasiva antes que activa, como ocurre con la nariz. Si bien se habla que el virus ingresa en la conjuntiva y de ahí a la sangre, cosa que no se puede descartar. Sin embargo, existe otro mecanismo muchísimo más factible para provocar infección por esta vía. Vamos a verlo. Por favor, fíjense en el esquema de la derecha. Las lágrimas, una vez formadas en la glándula lagrimal, bañan el ojo y a los pocos segundos se drenan por los puntos y canalículos lagrimales, pasando hacia el saco lagrimal y de ahí al conducto lacrimonasal, que desemboca en el meato inferior en la parte posterior de la nariz, cerca ya de la garganta. El sentido común nos dice que esta sería la vía más factible para que un virus respiratorio ingrese por el ojo y llegue a la garganta y a los pulmones. Como ya mencionamos, por su función de aspiración con presión negativa, la nariz siempre va a ser el principal sitio de entrada de virus respiratorios, pero el ojo es una puerta de entrada secundaria, con un porcentaje todavía no determinado de infecciones. Esto hace que la protección sea tan necesaria como la protección de vías respiratorias. Me refiero a la protección ocular, cosa que en la práctica no vemos sino en muy pocas personas. El uso de anteojos normales, con una medida, ya ofrece una barrera de protección contra partículas dependiendo del tamaño del lente. Evidentemente, la muchacha de la fotografía de la izquierda tendrá mayor protección con ese lente amplio que el joven de la derecha que tiene esa gafa tipo tanga. Estos dispositivos de cobertura ocular ofrecerán mayor protección que los lentes normales, ya que cubren un espacio mucho mayor sin llegar a ser herméticos ninguno. La ventaja de estos dispositivos es que permiten usar por debajo los lentes correctivos de los que los usan con una incomodidad relativamente baja. Estas gafas que ven en estas fotografías ya ofrecen un sello con la zona periocular subtotal, otorgando una mayor protección, recordando que este sellamiento quizá no es tan necesario, ya que a diferencia de la nariz, los ojos no tienen función de aspiración o succión. Estas caretas protectoras que se han vuelto populares durante esta pandemia, por obviedad, ayudan muchísimo a disminuir el riesgo de contagiarse, ya que pese a no ser herméticas, ofrecen una amplia barrera que disminuye sustancialmente la cantidad de gérmenes infectantes que ingresan a estas cavidades o chocan contra los ojos. Son de gran utilidad para médicos, otorrinolaringólogos y odontólogos, y el resto del personal sanitario en general. Las máscaras industriales de cara completa ya dan una protección total para los ojos. Y como ya mencionamos en el caso de vías respiratorias, los trajes de bioprotección nivel 4 llegan al 100% de protección, pero esto lo mencionamos solo por curiosidad. Considero que para los ojos una gafa amplia, así no sea hermética, ya nos daría una cobertura adecuada. Como conclusiones de esta charla, puedo notar con poca posibilidad de equivocarme que una protección buconasal con sello hermético contra la cara y un protector ocular lo más hermético posible reducirían la posibilidad de contagio a niveles ínfimos. Hay que reconocer y ser conscientes que lograr esto es prácticamente imposible para la población general y peor con las recomendaciones de la OMS. Pero si eres parte del personal sanitario, eres un
adulto mayor o una persona con enfermedades crónicas, hazlo. Sería genial perder la menor cantidad posible de vidas. Mientras menos se pierdan, mucho mejor. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad.